Bienvenido amigo y amiga a esta parte 5 de nuestra sección La Iglesia Católica Romana y sus doctrinas. Dios dio instrucciones claras para la adoración el inclinarse o arrodillarse ante una imagen, ¿verdad?, tallada, y hacer una imagen tallada para la adoración están prohibidas. Vea qué interesante. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Éxodo 24 y 5. Cuando leemos este versículo, la gente cree que es solamente a las imágenes, pero cuando habla de imágenes habla de todo tipo de imagen, no es solamente un tipo. Dice todo tipo de imagen. Hay que leer siempre con atención el versículo, ¿verdad? Muy importante. Los católicos romanos se arrodillan ante el Papa y besan su anillo, se arrodillan ante la estatua de San Pedro en Roma y besan su dedo gordo. No obstante que el apóstol Pedro prohibió tal conducta, ¿verdad? Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándole a sus pies adoró. Esta sección ya la habíamos leído anteriormente en la parte 4, pero quiero volverla a enfatizar. Muy interesante ver que fue Pedro el que realmente prohibió la adoración en cualquier tipo. Entonces, ahí es donde muchas veces nos hacemos la pregunta. Hechos 10, 25 al 26. ¿Será que la Iglesia Católica no leyó este pasaje de Hechos 20, 25 al 26? Si fue Pedro el que realmente instituyó esto y prohibió tajantemente ser adorado y que adoren. Vea qué interesante. Entonces, resulta esta pregunta tan obvia. Amigo, amiga, este versículo hay que analizarlo con mucho cuidado. Hechos 25, 26 y Éxodo 24 al 5. No solamente imágenes. Acuérdate que dice que no te harás imagen de todo lo que está arriba en la tierra, abajo en la tierra, abajo. Habla todos los extractos. Una imagen de una persona, una imagen de un animal, cualquier tipo de imagen. Obviamente que se le rinda culto o adoración, porque toda la gloria y la honra es solo para Dios, para nadie más, ni para un ser humano. Entonces, ahí entra todo lo que hemos venido hablando. Con respecto a humanos, con respecto a imágenes, con respecto a animales, todo calza en ese pasaje. Pero, lastimosamente, al no leer con cuidado y analizar, mucha gente cree que está hablando solo a imágenes, ¿verdad? Pero abarca todo. El mismo pasaje lo dice. Muy importante, amigos, acostúmbrese a leer con detenimiento y analizar lo que está leyendo, porque podemos interpretar mal el pasaje. Ahora, no hay nada que sea tan condenado en la escritura como la idolatría. Acuérdate que la idolatría no es solamente la adoración a imagen, la idolatría es todo lo que le quita el lugar a Dios. Romanos capítulo 1, 20 y 27, todo lo que le quita el lugar a Dios. Adoraron las cosas creadas antes que al Creador. Entonces, la idolatría es condenada por Dios en todos los extractos. Personas, animales o cosas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde muchas veces, lamentablemente, desde mucho tiempo, el versículo de Éxodo, ¿verdad?, del mandamiento, no te harás imágenes y no adorarás, se ha tal vez no entendido a cabalidad. Entonces, idolatría es todo lo que le quita el lugar a Dios. No hemos de hacer imágenes talladas. Ahora sí, ya aquí está hablando de un ejemplo directo, imágenes talladas. Ya puede ser, como dicen, ¿verdad? Como se acuerdan que los emperadores romanos les gustaba que hicieran imágenes de ellos y que la gente los adorara. También lo vemos en Daniel con Nabucodonosor y en muchas partes de la Biblia, que Dios condena todo eso. Ahora sí, aquí sí toca también el tema de imágenes talladas. Ok, pero la Iglesia Católica Romana está repleta de imágenes y le enseña a su gente a adorar imágenes, donde la adoración es solo a Dios. Acuérdese, Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Entonces, muy interesante esto. Ahí es donde usted tiene que razonar, analizar,
No solo podemos hablar de muchos pasajes de la Biblia que hablan sobre la idolatría. Entonces, ahí es donde el tema tiene que estudiarse a profundidad, amigo y amiga. Ok, vamos a continuar. Pero la Iglesia Católica Romana está repleta de imágenes, le enseña a su gente a adorar imágenes, adoran estatuas, estatuas, formas y representaciones, ¿verdad? Si ha estado usted en alguna de estas grandes catedrales, habrá visto personas haciéndolo. Vaya a San Pedro en Roma y verá que hay una especie de monumento del apóstol Pedro. Y si mira uno de los dedos, descubrirá que está liso y gastado. ¿Por qué? Porque tantas pobres víctimas de la enseñanza católica romana han estado allí besando el dedo. Se inclinan con reverencia y adoran imágenes, estatuas y reliquias que ahí entra esta calidad de imágenes talladas, de personajes. Ahora, Pedro era un simple ser humano, un apóstol de Cristo, simple y sencillo. Ahora, obviamente que tergiversan ciertos pasajes que más adelante vamos a analizar, pero Pedro él mismo prohibió en Hechos, ¿verdad?, ser adorado y que adoraran. Entonces, vean qué importante, amigo y amiga, es esta observación. Ok, afirman tener reliquias de ciertos santos, un trocito de hueso, algo que usó. Se coloca en lugar especial y lo adoran y se inclinan ante él. Esto no es sino pura idolatría. Eso es pura idolatría. Ahí ya entra este concepto de imágenes talladas. Ok, entonces aprendamos que la idolatría no es solamente las imágenes talladas. Grábese esto, amigo y amiga. Antes de juzgar a una persona y de decirle idólatra, vaya y busque en un diccionario bíblico realmente el significado de idolatría. Acuérdese, idolatría es todo lo que le quita el lugar a Dios. Entonces, tenemos el mal concepto de que es solamente imágenes, aunque también calza, pero también la idolatría entra a seres humanos, a líderes, a pastores, a personas, a cantantes, a músicos. Todo eso es idolatría, porque el único que merece toda la gloria y la honra es el Señor Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ok, vamos a continuar. Este punto espero que quede muy claro. El Papa Gregorio III, elegido en el 731, vea qué interesante este dato que usted puede investigar. El Papa Gregorio III, elegido en el 731, condenó el uso de imágenes en la adoración. Oiga, y fue un papa. El papa, usted lo puede investigar, el Papa Gregorio III, elegido en el 731, él prohibió la adoración de las imágenes. El Papa Constantino V, ¿verdad?, elegido en el 740, quien gobernó la iglesia por casi, 60 años, condenó el uso de las imágenes de Cristo como algo herético, porque solamente la naturaleza humana de Cristo podía ser representada. Un concilio eclesiástico que se reunió cerca de Calcedonia en el 10 de febrero del 753, amigos, y que duró 7 meses, ese concilio duró 7 meses, condenó el uso de imágenes en la adoración como algo idolátrico. Y vea usted, amigo y amiga, que estamos hablando de papas, estamos hablando de sínodos católicos, no estamos hablando de otro tipo de sínodos, y de papas, ¿verdad?, que ya son papas, que condenaron la adoración de la idolatría hacia las imágenes talladas. Entonces, ahí podemos ver que no fue externo el asunto, fue interno. Pero lamentablemente la Iglesia Católica siguió con esta tradición, ¿verdad? Pero los mismos papas aceptaron que la adoración a imágenes no es bíblica. Herético, usaron esta palabra estos papas en estos sínodos, ¿verdad? Una tentación a la fe que se originó con el diablo. A ese concilio asistieron, 338 obispos, haciéndolo uno de los concilios más grandes que se haya celebrado hasta ese momento, ¿verdad?, de la Iglesia Católica. Usted está oyendo que son obispos, todos del clero, todos son del clero, y todos estuvieron de acuerdo en que la oración
y la adoración a las imágenes no era correcta. Ok, entonces vean qué interesante. Si esa es la idea de la infalibilidad papal y de la inmutabilidad de la iglesia, la Biblia es clara. La idolatría es adoración falsa. La idolatría en todos los conceptos que habíamos hablado anteriormente, amigo y amiga. Entonces, cambia esa idea que es solamente de imágenes talladas. Todo lo que le quita el lugar a Dios es idolatría. Entra todo: familia, amigos, perro, el gato, la pareja, el esposo, los novios, todo, el carro, el internet, el Facebook, todo lo que le quite el lugar a Dios es idolatría. Entonces, vean qué interesante. Tenemos un mal concepto todavía hasta el día de hoy sobre idolatría. María. Vea el concepto de María. La Iglesia Católica Romana enseña que María nació sin pecado original. Más adelante yo voy a profundizar en este tema. Y se hace referencia a esta doctrina como la doctrina de la Inmaculada Concepción. ¿Es bíblico esto? Vamos a ver. La Biblia enseña que únicamente Jesucristo, vea qué interesante, el segundo Adán, nació sin pecado original. Romanos 5:18, Hechos 4:15. Todos los demás tenemos el pecado original. La Biblia dice que todos nacemos con el pecado original de Adán y Eva, que es la rebelión y desobediencia. Ninguno está exento de este pecado original. Todos, no hay nadie que esté libre de ese pecado. Todos arrastramos ese pecado. Ok, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12, la muerte entró por un hombre. En Adán todos mueren. 1 Corintios 15, 21 y 22. Esa muerte espiritual, lejos de Dios, lejos de Cristo, existe, y todo ser humano está en su ADN con esto. Todos nacemos con el pecado original. María, los apóstoles, todos, excepto Jesús, el único que no nació con pecado original. Todo el resto nacimos con pecado original. Vamos a continuar. La Iglesia Católica Romana también enseña que María en realidad nunca cometió pecado. ¿Cómo es posible si ella nació como todo ser humano? Entonces es imposible. María nunca nació como Jesús, ¿verdad? Por intervención del Espíritu Santo. Entonces, María era pecadora igual que usted, igual que yo. Queramos aceptarlo o no, porque ella también es parte de la humanidad. Ok, en esto es cierto. El apóstol Juan dice que si alguien afirma que no tiene pecado, oiga, hace mentiroso a Dios. Si usted y yo decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso a Dios. Señores, todos pecamos de forma diferente, pero todos pecamos. Que la gente juzgue los pecados de otras personas, sabiendo que también pecamos, eso deja mucho que desear. Pero todos pecamos, y el día en que digamos no cometamos pecado, hacemos mentiroso a Dios. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. No hay ser humano en la tierra que no peque. No hay, no existe. Solo Jesús fue el único que pasó la prueba del pecado. El apóstol Pablo dice enfáticamente que todas las personas son pecadoras, judíos y gentiles. Todos están bajo pecado, la ley de la carne, bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Romanos 3, 9 al 10. Te invito a que leas estos pasajes. La misma María admitió su necesidad de un Salvador. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Y esto es una expresión, amigo y amiga, que eso es una expresión de reconocer que Cristo necesitaba un Salvador. Porque si una mujer que es santa y pura, como la Iglesia Católica lo dice, e inmaculada, digo que necesitaba un Salvador. Es una pregunta que queda en el aire. Y mi espíritu se regocija, oiga, en Dios mi Salvador. Eso lo dijo María de sus propios labios. Lucas 1, 46 y 47. Si ella no necesitara un Salvador, si ella fuera inmaculada, si ella hubiera sido tan perfecta, ¿por qué necesitaba un Salvador? ¿Y por qué dijo en Dios mi
Salvador. ¿No cree usted que ahí está reconociendo que necesita un Salvador? Una persona sin pecado no necesita ser salvada de sus pecados. Más claro no puede estar, amigo y amiga. Le invito a que lea en su Biblia ese pasaje y lo analice con todo cuidado. Además, la Iglesia Católica Romana enseña que María fue virgen perpetuamente. Como les digo, más adelante voy a hablar sobre ese tema un poquito más profundo. Ok, es decir, toda su vida. Sin embargo, Mateo, un judío escribiendo a judíos, ¿verdad?, llama a Jesús tu primogénito, una expresión usada por los judíos si habían nacido otros hijos después del primero. De otra manera hubiese usado la frase único hijo. Y no, Mateo usa la expresión primogénito, significa que después venían otros hijos. No único hijo, como decimos nosotros, ¿verdad? Con todo lado. Es hijo único, es hija única. Pero no, primogénito da a entender que es el primero de muchos o de varios. Es que la Biblia dice que María tuvo hijos e hijas. Muy importante entender eso. Entonces, vea qué importante es entender esto. Seguimos. De otra manera hubiese usado la frase único hijo, pero no lo conoció hasta que dio a luz a su primogénito, dice la palabra. José no conoció a María y eso da a entender que no tuvo relaciones con María y tuvieron una descendencia. Acuérdense la palabra conocer, el significado bíblico. Entonces, vean qué interesante es esto. Hijo del carpintero. No se llama su madre María. Oiga, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, hasta con nombre aparecen en la Biblia los hermanos de Jesús, ¿verdad? No están todas sus hermanas, hablando de las hermanas naturales de Jesús, ¿verdad? Con nosotros, Mateo 13, 55 y 56. Obviamente en esta expresión, lamentablemente la Iglesia Católica ha adquirido el conocimiento y dicen que cuando Jesús le dijo, cuando María fue a buscar a Jesús y le dijo, ellos son mis hermanos y mis hermanas, de ahí se agarran para decir que Jesús estaba hablando de ellos y no de hijos naturales. Pero la Biblia muy claro lo declara. María tuvo más hijos. Acuérdense de la expresión primogénito y no único hijo. Obviamente podemos agarrar un pasaje fuera del contexto, sin entender el texto concreto, entonces podemos basarnos en una doctrina donde realmente no está. Obviamente, al hablar de estos versículos, la Iglesia Católica no los acepta, porque dan una interpretación diferente a conveniencia a la doctrina católica, obviamente. Pero bueno, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos de Jesús. Vea qué interesante lo que dice Hechos 1:14. Por eso le invito a que vaya analizando cada pasaje que voy dando en esta gran sección de la Iglesia Católica. Acuérdese, amigo católico, lea la Biblia, no se guíe por lo que usted escuchó, lea. Muy importante, busque los pasajes, lea. Los eruditos católicos romanos afirman que Mateo, Lucas y Pablo, 1 Corintios 9:5, no querían dar a como entender hermano cuando decían hermano, sino que querían decir primo. Ahí está otra teoría que obviamente hasta hace mucho tiempo atrás lo hicieron, pero en la antigüedad usaban otro pasaje como el que di anteriormente, pero ahora resulta que ellos son primos de Jesús. Entonces, como dicen por ahí, si no me sirve una estrategia, uso otra. Entonces ellos dicen que, según los eruditos, que Jesús está hablando de los primos. Pero bueno, sin embargo, esta opinión no tiene base alguna en la escritura. La palabra griega adelpos, siempre se traduce hermano. ¿Qué pasa con esa palabra, amigo y amiga? ¿Verdad? Y nunca primo. Los judíos comparaban a Jesús, el obrador de milagros, con sus hermanos ordinarios, en un intento por cuestionar la validez de su ministerio. Hubiera sido absurdo comparar a Jesús con sus primos. Totalmente de acuerdo. Vamos a continuar. Ok.
Entonces, con el propósito de entender la extensión en que la enseñanza católica romana con respecto a María se ha alejado de las escrituras, el doctor Joseph Salvello lo ha colocado la enseñanza católica romana sobre María en una columna y la palabra de Dios en otra columna. Este cuadro lo voy a subir con sección 5 para que usted, amigo y amiga, la vaya analizando. Le invito a que vaya analizando este cuadro versículo por versículo para que usted tenga más conocimiento. Que Dios me lo bendiga. Un abrazo a la distancia.